Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hace pocos días se dio a conocer una investigación del Semanario Universidad y además hubo una denuncia de varias estudiantes, bueno, de un colectivo de estudiantes valientes sobre diferentes casos de hostigamiento y acoso sexual en las universidades públicas. Este es un tema muy importante, no solo es exclusivo de las universidades, efectivamente el tema del acoso y el hostigamiento hacia las mujeres es un asunto de violencia contra las mujeres que muchas veces está generalizado, normalizado y no conocemos que efectivamente es violencia. Por eso hoy en Sobre la Mesa vamos a estar analizando este tema, por eso también lo titulamos Me pasó en la U. Así que vamos a estar compartiendo en este programa con Fernando García, vicerrector de investigación de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por la invitación. También con doña Alejandra Mora, de la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes. Sí, un saludo a todas y muchas gracias por la invitación. Y también con Eliana Quimbayo, que es estudiante de Derecho y es la representante del colectivo Me Pasó en la UCR. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, y para empezar entonces vamos a ver la cápsula de contextualización que nos prepararon para el programa de hoy. Alejandra, podríamos empezar por un tema, digamos, más conceptual, explicar el concepto de acoso y el concepto de hostigamiento, porque muchas veces las personas que nos están viendo, las mismas estudiantes, no tienen como claridad sobre a qué se están refiriendo, y creo que eso es un elemento también importante. Sí, bueno, muy importante. Hace 15 años, cuando hacíamos la ley, cuando hicimos una entrevista aquí en la Universidad de Costa Rica y en el ICE, para identificar qué era hostigamiento sexual, y la gente lo que nos decía era que no sabía qué era hostigamiento sexual. Me parece importante señalar que han pasado 15 años y que todavía hay una desinformación y que justo muchachas como la compañera de este panel, jóvenes, valientes, han puesto en evidencia y por eso tan importante. El hostigamiento sexual, al igual que todas las otras manifestaciones de violencia, tiene un contenido
en este momento con un contenido sexual, es una manifestación con contenido sexual. Muy importante es no recibido por a quien se le dirige, porque si no estamos hablando de otra situación, afecta el estado de bienestar de la persona. Pero todas las violencias, porque esto es muy importante señalarlo, porque a veces tenemos una enorme sensibilidad, porque tenemos muchos años tratando de colocarlo en el imaginario de lo que significa el femicidio, la violencia intrafamiliar. Pero lo que tenemos que entender es que todas las manifestaciones de violencia tienen una interdependencia y se recrean una a las otras, y hace la existencia de una legitima las otras violencias, y tienen por lo menos 3 características importantes. Están naturalizadas, son parte de lo cotidiano, de la foto. Tienen una suerte de cuestionamiento a la víctima en lugar del victimario, y entonces siempre hay una suerte de cuestionarse ¿qué hizo esta muchacha? Y digo esta muchacha porque las estadísticas dicen que el 90% de las víctimas de hostigamiento sexual son mujeres. Y entonces hay como un cuestionamiento de tratar de depositar en la historia de vida de las mujeres, o en cómo muda, o en cómo se ríe, o en lo segura o insegura que pueda ser una forma de estimular el hecho. El otra gran característica es la impunidad, y por eso tan legítimo es lo que estas muchachas han hecho, me pasó en la universidad, y tiene que ver con que no se cree en el sistema, y cuando no se cree en el sistema, el único mecanismo de colocar la vocería y la denuncia es desde la informalidad. Y vean que funciona, además, lastimosamente, porque a quienes trabajamos en la institucionalidad deberíamos decir que no es así. Así es que esta impunidad, que es una característica de la violencia, está ahí. Es decir, el Estado entonces se coloca como el gran responsable de toda esta discusión. Y por eso es tan importante el rol de las universidades, del sector público, de los aparatos y órganos de control para poder establecer esto. La violencia además tiene un efecto sobre las víctimas enorme, porque violenta su espacio vital, su intimidad, su integridad, pero tiene un impacto sobre las personas que están a su alrededor, sobre su mamá, la que llegó y le contó lo que estaba pasando y no sabe cómo hacerlo para manejar la frustración que tiene su hija, sus miedos. Tiene un impacto sobre el colectivo, porque el colectivo entonces empieza a perder fe en las formas, digamos, formales, valga la redundancia, entre la formalidad para poner la denuncia, y tiene un impacto en una sociedad que sigue recreando la violencia como algo natural y que no hace una apuesta a una transformación real de cómo respetarse y cómo creer en el otro y en la otra desde igualdad. Así es que es mucho lo que está en juego cuando hablamos de violencia. A veces parece que es solo un tema de las víctimas y no un tema en toda la sociedad. No, en realidad por eso yo lo decía desde el inicio, esto es un tema de violencia, ¿verdad? De violencia contra las mujeres, porque particularmente son mujeres las víctimas en este tipo en específico. Y en ese sentido, Fernando, bueno, primero reconocerle que es la primera autoridad ante la denuncia pública, que además hace, que reacciona positivamente, ¿verdad? Un poco planteando que la universidad está contra, ¿verdad? El hostigamiento, y que no, ¿verdad?, se va a prestar a juegos en ese sentido. Yo creo que eso es, digamos, también importante reconocérselo. Gracias. Y en segundo lugar, más bien, ¿cómo explicar que se dé hostigamiento dentro de las universidades? Porque una pensaría que la universidad tendría que ser un espacio seguro. Yo creo que es un punto sumamente importante el que usted está indicando, porque las universidades deben ser un espacio seguro. El tema de la violencia contra las mujeres está muy naturalizado, lo tenemos normalizado en todos los sectores de la sociedad, y los espacios universitarios también son permeables a lo que está sucediendo en las universidades. El peor error que nosotros podemos cometer para enfrentar esta situación es negarlo y decir esto no existe en nuestra institución.
No lo podemos minimizar, no lo podemos invisibilizar, no podemos empezar a discutirlo a partir de una denuncia. Eso no es suficiente. Y nosotros como Administración Superior de la institución, junto con el Consejo Universitario, pero en la misma forma tengo que apelar a todos los cargos de dirección, a los decanos de facultades, a los directores de escuela, a los directores de las unidades de investigación y a toda la comunidad universitaria, que es que todos debemos participar para enfrentar esta situación. Claro, y además no es solo una situación de las universidades, y en eso sería importante, Alejandra, que nos brindaras datos. Evidentemente, en cualquier tema de violencia, siempre los datos no son tan reales, pero una siempre dice que hay un subregistro. Claro. Pero en el sector público, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son las denuncias que le llegan a la Defensoría? Porque, bueno, ahora está sobre la palestra las universidades públicas, pero la institucionalidad pública, ¿cómo se está comportando en este tema? Sí, muy importante, porque lo que se ha puesto en evidencia ante las universidades no es un tema exclusivo de las universidades, claro. Más bien es de los lugares que más reciben denuncias, y eso también tiene que ver con que se está perpetrando el hecho, por supuesto, pero que hay un poco más de conciencia que permite colocar la vocería de la denuncia. La Defensoría recibe todos los casos de hostigamiento sexual en el sector público, justamente porque el artículo 7 de la ley obliga a que cada vez que se abra un expediente en el sector público, comunique inmediatamente a la Defensoría. Y entonces, con esos información integral, hemos producido datos. De hecho, somos la única institución que produce datos en materia de hostigamiento sexual. Los datos del año pasado dan cuenta que se generaron 254 expedientes en un año. De estos expedientes, el 90% de las personas denunciantes fueron mujeres, y esto confirma que se trata de un tema de género y ya no es una percepción de quienes trabajamos en derechos humanos, sino de una situación real. Un dato muy importante es que el 30% de las personas denunciantes son menores de edad, y cuando uno contrasta este dato con ¿quiénes son los que perpetran el hecho, que es un 97% mayores de edad? Tenemos que el hostigamiento sexual no sucede entre pares, sino que sucede por una persona adulta que tiene la absoluta responsabilidad de lo que está sucediendo. Un tema muy importante es dónde suceden en términos de región. Y resulta que San José es la provincia donde más sucede, pero lo que nos tiene que llamar la atención, sobre todo cuando son instancias que tienen regionales, es que sucede solo un 8% en Limón, solo un 4% en Punta Arenas y solo un 7% en Punta Arenas y un 4% en Guanacaste. Y eso no significa que no esté sucediendo el hecho, sino que los miedos, que la calidad de la demanda, que la información, no en vano son las provincias con mayor desigualdad y más pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional, porque me parece que es importante colocarlo ahí para el diseño de política pública. Y además también son de las provincias donde también hay una prevalencia de violencia intrafamiliar y de femicidios muy alta, así que uno podría decir que es posible, ¿verdad? Como una hipótesis, que es que no se está denunciando, pero bueno, eso queda como para poder analizarlo. Ahora que regresemos, vamos a una pausa y ya continuamos. Me pasó en la U. Está bien que hayan hecho el pronunciamiento, pero sí es importante que realmente se tomen las medidas necesarias para poder evitar que estos profesores, funcionarios, sigan acosando a las chicas. Sí sé, o me gustaría, o como que me gusta pensar que hace todo lo posible. Me refiero a que como que hay que apegarse a la legalidad, digamos, de la Constitución o de los derechos. Entonces, por ejemplo, hay chicas que piden que se hagan públicos los procesos. Sin embargo, si no hay un caso judicial en la mano que diga que si es culpable, eso no se puede hacer. Los pronunciamientos me parecen bien. Sin embargo, creo que deberían de tomar acciones más concretas. Yo creo que no había necesidad de que hiciéramos una declaratoria o de que las chicas tuviéramos que manifestarnos afuera de una facultad para que se den avances en temas como el hostigamiento sexual o como para que se tomen
medidas de seguridad contra profesores que ya saben que están acosando estudiantes y que no se ha hecho nada al respecto. No considero que la universidad en realidad tenga un protocolo, o sea, que lo sigan estrictamente, tanto para los profesores. Me parece increíble de que un profesor en realidad siga dando clases aun cuando tiene muchos casos de denuncias. Creo que a la universidad le falta mucho para poder erradicar y para poder hablar de temas de prevención de la violencia contra las mujeres dentro del campus. Hay un caso ahorita pendiente en el que la escuela se pronunció, pero no tomaron más medidas, solo es como algo que está ahí solo para calmar a la población. Sí hay retrocesos y también otro problema es que la gente a veces se queda como en la denuncia social, que no está del todo mal. Sin embargo, el hecho de que sea solo social no abre el proceso, y si no se abre el proceso, entonces no se puede sacar a la persona, que es lo que la gente está pidiendo. Y vamos a ver, me parece que está bien, que sí, que se debe pedir que se salga o que se saque a la persona. Sin embargo, si no se insta a que haya un proceso en el que pueda declararse el culpable, entonces como que termina siendo un poco más difícil también que se le saque. Uno se siente más seguro aquí dentro de la U sabiendo que uno tiene herramientas quizá para poder defenderse de los acosadores, pero los acosadores están en todo lado. Ni las aulas, ni el campus, porque estamos rodeadas de profesores y estudiantes que creen que pueden ejercer su poder sobre nosotras. El protocolo, según las chicas de Me Pasó en la UCR, es acudir al CIEM, quienes darán la asesoría para el procedimiento legal y ver qué se puede hacer al respecto, y posteriormente acercarse a la Oficina de Hostigamiento Sexual de la UCR. Continuamos en Sobre la Mesa con el tema Me Pasó en la U. Efectivamente, estábamos viendo en el box cuáles, digamos, las opiniones de diferentes estudiantes con respecto al tema del acoso y del hostigamiento. Eliana, ¿cómo es que nace el colectivo Me Pasó en la UCR? ¿Cómo es que ustedes se han articulado? ¿Por qué es que nace de esa forma? Claro, en realidad el colectivo Me Pasó en la UCR nace a raíz de la denuncia de un grupo de chicas en sociología a finales del año pasado, en donde ellas denunciaban una serie de actos por parte de un profesor. Acudieron a la escuela, no tuvieron una respuesta positiva por parte de la escuela, no se hizo nada, las chicas siguieron luchando. Y es ahí donde nos encontramos diferentes estudiantes de distintas carreras que nos hemos encontrado en espacios del movimiento estudiantil desde nuestras diferentes áreas, y seguimos la idea de Me Pasó en la UNA, que fueron las que se crearon incluso antes que nosotras, y dijimos, bueno, es hora de empezar a ver cuáles son esos actos que pasan en la U, no solamente en ciencias sociales, esto debe pasar en cada una de las escuelas, de las facultades de la UCR, y no solamente de Rodrigo Facio, sino también de sedes y recintos. Quisimos ir un poco más allá y decir, bueno, esto realmente pasa mucho, pasa poco, y es ahí donde empezamos a articularnos, nos reunimos y empezamos a ver cómo hacer para sacar todas esas denuncias a la luz. En la primera semana que salió nuestro formulario de denuncias anónimas, fue una cosa, yo creo que entre espectacular y aterradora, porque nos encontramos con un buzón de en 2 días más de 60 denuncias anónimas en contra de profesores y estudiantes dentro de los campus universitarios, que iban desde sexismo hasta incluso violaciones. Entonces, pero en ese sentido, ese proceso de denuncia que es anónima, digamos, empezaron a levantar como información, ¿cuál ha sido, digamos, la respuesta? ¿Se ha trascendido? ¿Cuál va a ser el espacio para poner ya la denuncia formalmente? ¿O hay algunas que todavía no sienten que sea un espacio seguro para poner la denuncia formal? ¿Cómo, digamos, lo están manejando también en el colectivo? Porque, bueno, en algún momento sí hay chicas que no se sentarán totalmente, digamos, fortalecidas para ir a poner la denuncia formal, habrá otras que sí. ¿Qué se han encontrado? claro, iniciando el colectivo decidimos que necesitábamos pedir ayuda justamente para adentrarnos en todo este tema del hostigamiento sexual, del sexismo, cuáles son las repercusiones que tiene una persona el sufrir esta clase de cosas. Es ahí donde acudimos al CIEM, el CIEM se entusiasma de la idea
y nos da una serie de capacitaciones, no solamente a nivel legal para conocer cuál es la normativa universitaria, sino también enseñarnos un poco cuál es esa contención a nivel psicológico, cuál es ese acompañamiento que podemos darnos incluso entre nosotras, porque como bien lo decían las chicas, no siempre se sienten familiarizadas con toda la institucionalidad, les da un poco de miedo acudir a las instancias formales. Entonces nosotras inicialmente tenemos en el formulario una opción de si quiere denunciar, si no quiere denunciar, si quiere que se publique, si quiere que no se publique, si desea acompañamiento de parte de nosotras para todo el proceso, y nosotras directamente las conectamos con el CIEM, que es la primera entrada para establecer la denuncia formal. Claro, hay que ver si la denuncia está prescrita, si no está prescrita, si entra dentro de lo que está tipificado dentro del reglamento de la universidad, y ya empezamos a darle una contención. Incluso hay chicas que nos han dicho, no, esto me pasó a mí hace ya varios años, pero igual necesito externarlo, necesito sacarlo para sentir que cierro el capítulo y quiero que alguien me escuche. Incluso nos hemos reunido con varias chicas que han pasado por momentos muy duros durante y después de estos episodios, y es así como empezamos nuestro trabajo, no solamente para quedarnos en la denuncia anónima, sino también para hablar con las chicas e instarlas, precisamente como se dijo en esta pequeña cápsula, que denuncien, que es la única forma en la que realmente podemos expulsar a los acosadores de la universidad. ¿Cuántas personas se han acercado en este momento al colectivo? En este momento, de octubre a lo que llevamos del año, tenemos aproximadamente 160 denuncias. Entonces ha sido increíble. 160 denuncias, ¿y cuántas están trabajando en general en el colectivo? En el colectivo en este momento somos 9 integrantes. Sí, y se nos ha quedado un poco pequeño el número. Hemos acudido también a reuniones en otras sedes y recintos, justamente para extender un poco más nuestros lazos. Entonces, a las sedes que ya hemos visitado, tenemos un grupo de chicas que trabaja en cada una de estas sedes y da la contención directa, y ya nos pasa a nosotras el registro para nosotras proceder. Claro, además eso es algo, digamos, también importante, el conocer que a las otras les ha pasado y qué es, ¿verdad? Y qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Como el acoso entre pares, ¿verdad? Es algo que también se puede denunciar, y como el hostigamiento que pasa por la jerarquía es algo que evidentemente además tiene una relación de poder más fuertísima que también se podría, digamos, denunciar. Alejandra, existe, digamos, la percepción que a mayor grado académico, ¿verdad?, es más fácil denunciar, y que es como que la gente tiene muchísimo más empoderamiento para hacerlo, pero algunos datos más bien dicen lo contrario. ¿Es esto así? Bueno, el dato de la posición de la víctima no está tan claro en los datos que tenemos. Lo que está más claro, porque lo que se pide es la descripción del hostigador. Y entonces en la persona hostigadora sí está clarísimo que no son, digamos, los funcionarios que no tienen un rol sustancial dentro de la institución a la cual pertenecen, porque los 5 instituciones que tienen mayor cantidad de denuncias, está en primer lugar el Ministerio de Educación Pública, en segundo lugar el Poder Judicial, en tercer lugar la Caja Costarricense del Seguro Social, en cuarto lugar el Ministerio de Seguridad, y en quinto lugar la Universidad de Costa Rica, y si sigo un poquitito, el INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje. Si nos damos cuenta, todas estas instituciones prestan servicios absolutamente esenciales: el educativo, el de salud, el de la seguridad, el del acceso a la justicia. Y cuando se está prestando este tipo de servicio, la actitud, digamos, exigible es una actitud ejemplarizante. Cuando empezamos a investigar un poco el tipo de funcionarios, que los que principalmente se denunciaban, no era necesariamente el que, no sé, tenía una función de limpiar o de otras funciones más administrativas, sino el que le tocaba la prestación de hacer esa actitud o esa acción emblemática como dar clases, ¿verdad? Claro. El profesor. Así es que esto sí nos tiene que llamar la atención, porque es justo el lugar donde las chicas depositan su espacio para aprender,
la confianza para aprender, donde voy al médico y deposito la confianza para que ausculte un cuerpo y que pueda saber qué es lo que tiene. Así es que esto es muy, muy importante. Otro de los aspectos que me parece importante, que los datos nos llaman la atención, es en dónde están colocadas las principales quejas. La principal es verbal, todo lo que significa esos pronunciamientos con contenido sexual. Ese tiene un 70%, 76%. Ya el acercamiento físico tiene un 46%, y los tocamientos un 33%. Pero en el cuarto lugar ya empieza a aparecer un nuevo elemento que tiene que ver con la tecnología, y son todos los mensajes de texto y los usos de los teléfonos y las redes sociales, claro, que entonces no está muy claro, no estaba muy claro cómo poder manejar este tipo de situaciones asociadas a la tecnología, y hay que ponerle mucha atención. Claro. Estamos acá Sobre la Mesa, me pasó en la U, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa con el tema Me pasó en la U. Efectivamente estamos analizando los temas de acoso y hostigamiento sexual en la institucionalidad pública y particularmente en nuestra casa de estudios. Y en ese sentido, Fernando, hay como una sensación de impunidad, ¿verdad?, entre la comunidad universitaria, ¿verdad? Se achaca, en algún momento se hace como, ¿verdad?, se hacen los comentarios de que es que a falta de denuncia no se puede hacer nada, y que entonces como no hay denuncias, no es que la universidad no quiere reaccionar, ¿verdad?, y es como un círculo vicioso. Pero también hay casos en los cuales sí se han dado denuncias, ¿verdad?, y sienten que la sanción es pequeña, y más bien tienen mayor temor a las represalias. En ese sentido, digamos, ¿qué podríamos decirles a las estudiantes que están pasando por estos procesos? Y además también explicar cuál es el procedimiento, porque hay un reglamento de la universidad en bueno, que está no solo en funcionamiento, sino que también se está poniendo a revisión. Vamos a ver, yo creo que en primer lugar yo tengo que coincidir con que las sanciones son muy débiles. Si nosotros vemos las conductas y las sanciones que se dan en otras universidades, en otras partes del mundo para restringirnos a los ambientes académicos, usualmente la sanción que se da es el despido. Hace 2 semanas más o menos, o 3 semanas, hubo una situación muy especial con un profesor emérito en la Universidad de Harvard, y en un proceso que dura unos pocos meses, la sanción que se le da a esta persona es el despido. A pesar de ser un profesor emérito con el estatus más alto, claro, se le quita todos sus derechos, y en la carta de despido o en el mensaje de despido que se le pone, dice casi textualmente: no vuelva a poner un pie en esta institución. Eso es tolerancia cero. Yo creo que esa es la política que nosotros tenemos que encontrar en nuestras universidades. Y de cierta manera yo celebro mucho el movimiento de los estudiantes. Creo que es un ejemplo sumamente importante, no solamente para los miembros de la propia comunidad universitaria, sino prácticamente para toda la sociedad costarricense, en donde el movimiento estudiantil, allá como hace más de 100 años en Córdoba o en 1968, que son los movimientos que mueven las causas sociales. Creo que es un ejemplo de lo que nosotros estamos viendo en estos momentos, y lo mejor que nosotros podemos hacer es hacer una lectura correcta de lo que los estudiantes están haciendo y a apoyarlas. Yo creo que es un momento para hacer un cambio sustancial. Sin duda alguna, la normativa que tenemos en nuestra institución no es perfecta. Yo creo que hay varios aspectos que tienen que ser mejorados. En primer lugar, creo que la forma en que funcionan estas comisiones no es la mejor. Es una comisión ad hoc que se nombra con 3 docentes universitarios que tienen un cierto grado de sensibilización posiblemente, pero que son personas que no están entrenadas para analizar este tipo de casos. Hay una curva de aprendizaje que hace entonces que el proceso sea más lento. Necesitan una guía de otras personas para que puedan resolver el caso con prontitud.
Yo creo que eso es un paso que se tiene que ser distinto y creo que tiene que ser una comisión permanente como la comisión instructora institucional que ve otro tipo de causas. El otro tema importante, creo yo, es las sanciones. Coincido en que las sanciones son muy débiles, y el tercer aspecto importante es que las faltas tienen que estar muy bien tipificadas en esa normativa. Claro, y es que, bueno, vamos a ver, yo cuando salió todo esto, que estuve como muy movida, yo pensaba que efectivamente ahora hay un reglamento, que sí, que las sanciones son como una representación de la estructura, digamos, sexista de la sociedad, que se ve también como, ¿verdad? No ven ese tipo de violencias como algo tan importante como para que fuera una falta grave, ¿verdad? Y yo además rememoraba mi época. O sea, en mi época no había mecanismos para poner una denuncia, ¿verdad? Y efectivamente yo puedo recordar varios eventos desafortunados en mi vida estudiantil, y también eso yo se lo digo a las estudiantes porque como yo trabajo los temas de género y trabajo temas de violencia, yo creo que a veces piensan que a una tampoco le pasó, ¿verdad? Y tienen que entender que a una, cuando también era estudiante, le pasaron cosas de esas y que es difícil hacerle frente, y que efectivamente ahora tenemos como algunos espacios, pero que tenemos que mejorarlos. Y en ese sentido, Iliana, ustedes como colectivo, ¿qué medidas se están esperando en este momento de la universidad? ¿Qué es lo que le están planteando a la universidad para que tome acciones? Claro, en la declaratoria de emergencia nosotras hicimos una serie de petitorias muy claras en este momento a las instancias universitarias, pero básicamente el primer paso que queríamos que dieran las universidades es ver el reglamento, es ver cuáles son esos vacíos, porque creo que ahí está un punto crucial. ¿Por qué las chicas no están denunciando? Porque no creen en el proceso. Claro. Porque el proceso, desafortunadamente, tal vez no a ellas, pero sí a sus compañeras, a la llegada, a la que está en una generación tal vez más arriba o más abajo, el sistema le falló, de uno u otro modo. Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Pero también no nos queremos quedar solamente con la reforma de un reglamento. Queremos que las instancias universitarias sepan que debe haber todo un proceso de prevención. Yo creo que cuando ya llegamos al proceso de denuncia, ya llegamos muy tarde. Claro. Ya el daño está hecho. Pero el mecanismo de prevención creo que hay que fortalecerlo. Creo que la U, y no me refiero solamente a instancias universitarias como los vicerrectores o incluso el rector de la universidad, no, los profesores, los administrativos, incluso los estudiantes, tenemos que tener un proceso de sensibilización. Y un proceso de sensibilización que no se quede solamente cuando entramos a la U en el primer año, no, sino que sea algo cíclico, que se cambie la educación que estamos recibiendo. Queremos que también se mejore la comisión, porque el funcionamiento ha tenido un poco de trabas, como lo decía don Fernando, e incluso que se le dé más apoyo al CIEM, porque creemos que el CIEM es parte vital de todo este proceso y desgraciadamente se ha quedado muy pequeño. Necesitan muchísima más fuerza, no solamente material, sino también personas que puedan asistir a dicha comisión, que puedan estar en la comisión interdisciplinaria y que le presten muchísima más ayuda a las estudiantes. Fernando, ¿quería referirse a algo? Sí, yo creo que esto lo tenemos que entender como un problema de salud pública que prácticamente es pandémico a nivel mundial. Eso es muy claro. Y que en esos casos lo mejor que uno puede hacer es una prevención. Yo coincido perfectamente con esa posición. El sistema punitivo, sancionatorio es necesario, pero con eso nosotros no vamos a solucionar el problema, que es un tema fundamentalmente cultural. El mejor caso de acoso sexual es el que no se presenta. Exacto. Y yo creo que eso lo tenemos que entender muy bien. Tampoco tenemos como autoridades universitarias que esperar un proceso de denuncia para empezar a actuar. Si yo estoy a cargo de una unidad de investigación, una unidad académica, una escuela o una facultad, y yo escucho un rumor, esa es la primera alerta para tomar acciones. Inmediatamente ir a conversar con las personas que posiblemente están involucradas, las personas que están señaladas, conversar. Hay escuelas en nuestra institución que han hecho eso justamente y se previenen los casos. Pero nosotros, insisto mucho en el punto, no nos podemos esperar a una denuncia para empezar a tomar acciones. Es importantísima la sensibilización. Nosotros hemos normalizado en la entrevista que usted le dio a La Nación, a Irene Vizcaíno,
En algún momento usted menciona un relato que me parece extraordinariamente interesante, que es el taller que ustedes hacen en la sede de El Caribe, y cómo una estudiante le responde a ustedes: yo no sabía que yo estaba siendo hostigada sexualmente. ¿Okay? Así como la mujer normaliza ese patrón, démosle vuelta a la idea, el hombre normaliza exactamente la misma situación. Y nosotros no estamos como hombres sensibilizados ante esa situación porque simplemente lo estamos viendo normal. Lo vi en la escuela, lo vi en el colegio, lo vi con mis compañeros en la universidad, lo tenemos normalizado y no lo cuestiono. Y yo creo que ese es un punto sumamente importante. Es decir, nosotros como hombres tenemos que empezar a hacer un ejercicio de mucha autocrítica, entender nuestra posición de privilegio que tenemos y ser críticos justamente con eso y entender que eso no puede continuar de esa manera. Claro, y que el tema del hostigamiento y del acoso es una expresión de la violencia, pero que efectivamente hay otras, digamos, expresiones de sexismo en las universidades, en la institucionalidad pública, que también tenemos que trabajar para eliminar y no llegar a estos casos de violencia. Estamos acá en Sobre la Mesa, me pasó en la U, vamos a una pausa y ya regresamos. Me pasó en la U, continuamos acá en Sobre la Mesa. Alejandra, antes de ir a una pausa, precisamente Fernando también planteaba el otro, digamos, lado de la moneda. También el trabajo con los que uno podría llamar ofensores, que son los que cometen particularmente los hombres, ¿verdad? Que en algún momento está tan normalizada la violencia que cuando uno empieza a explicarles que es violencia, a algunos les cae y a otros sigue sin caerles, ¿verdad? Y siguen pensando que eso es algo como muy normal. Porque también habría que trabajar para que digamos, este grupo no siga, ¿verdad?, reproduciendo y no siga normalizando. ¿Qué existe? Porque, bueno, José María Villalta hoy hizo pública una propuesta para hacer un registro público de las personas sancionadas por acoso o hostigamiento. ¿Este será un camino o no? Bueno, varias ideas en torno a esto. Lo primero es que la ley no es la que tiene el problema, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, la ley habló de prevención, habló de diseño de política pública y habló de régimen sancionatorio y le obligó a las instituciones a hacer sus propios reglamentos. Y en los reglamentos lo que se esperaba es que fueran creativos. ¿Por qué un régimen sancionatorio tiene que ser solo la imposición de una medida de amonestación, de suspensión o de despido, sin entender que hay medidas colaterales? Y Defensoría ha emitido muchos dictámenes en este sentido. Una medida colateral, por ejemplo, que la Corte Interamericana usa mucho, es colocar las garantías de no repetición, ¿verdad? Claro. Que es lo que se denomina, porque la idea no es solo atender a la víctima que está en este momento viviendo la situación, sino que esa conducta no siga repitiéndose. Y entonces ahí hay medidas colaterales que tienen que ver con la atención a los ofensores, en efecto, ¿verdad? La atención a los ofensores pasa por muchos matices, pasa por voluntariedad, pasa por programas un poco más coercitivos. Hay que ver los mecanismos, digamos, que serían más idóneos para las universidades. En efecto, por primera vez, el Plan Nacional contra la Violencia que se trabajó en el 2017, que es el Plan Nacional, estableció por primera vez en el componente cuarto, quinto, el tema del trabajar masculinidades. Y me parece que hay un enorme liderazgo de las universidades en poder identificar de qué es lo que estamos trabajando. La otra cosa que me parece muy, muy estratégico es no seguir colocando toda la discusión solamente en la eliminación de la impunidad, que es muy importante, pero que también hablemos de prevención, y la prevención es hablar de una cultura de respeto, de una cultura de rendición de cuentas, y en esa cultura también de rendición de cuentas una tendría que preguntarse cuáles son los mecanismos para tratar de identificar cuáles son los ofensores que están reiterando, y Defensoría ha señalado varias cosas en relación con eso. La confidencialidad del expediente es durante el expediente, después de que termina el hecho. La reincidencia es un hecho notorio que tiene una particular
información cuando se trata además de un funcionario público, de manera que uno podría hacer varios mecanismos sin que se trate de linchamiento, sin que se trate de una socialización que no tenga un sentido estratégico, y por eso los fines hay que cuidarlos adecuadamente y los mecanismos hay que cuidarlos de manera adecuada. En este país, por ejemplo, existe un registro de ofensores en violencia intrafamiliar al cual tienen acceso solo las autoridades. Y con el deber de confidencialidad quisiera señalar que para la Defensoría, a diferencia de algunos otros que lo han manifestado, no todo el expediente es de acceso público. Hay relatos que tienen que ver con la privacidad y con el derecho a la intimidad, y no tenerlo como un dato reservado podría contribuir a estigmatizar mucho más a las víctimas y además a identificarla, que es lo que no queremos que pase con la identificación de las víctimas. Y en principio nosotras partimos del hecho de que lo que es de acceso público es la resolución, quitándole estos datos reservados y no todo el expediente, que me parece también importante colocarlo porque es una discusión en la cual estamos girando en este tema de transparencia y rendición de cuentas. Claro. Fernando, ¿qué acciones están proponiendo, ¿verdad? ¿Qué decisiones inmediatas se tomaron para que también las estudiantes sientan que efectivamente se están haciendo cosas y que estamos construyendo un espacio seguro en este campus? Bueno, y en todas las sedes. Sí, yo creo que el paso número 1 que se dio fue la solicitud del señor rector al Consejo Universitario para hacer una comisión para que se haga un cambio lo más pronto posible en la normativa sancionatoria que tenemos nosotros en nuestra institución. Ya se nombró la comisión. La posición del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer de nuestra institución ha hecho ya muchos avances técnicos. Yo no espero que en 6 meses se tenga esto resuelto, sino que mucho antes. Yo creo que es un paso número 1. Pero el paso número 2 creo yo que es fundamentalmente trabajar a nivel de la prevención. Creo que es necesario darle más apoyo al CIEM, porque el CIEM tiene un equipo de capacitación para discutir temas de violencia, para discutir el tema de la masculinidad, y yo creo que son muchos los espacios en donde esas dinámicas se tienen que hacer. Usando el nombre de Sobre la Mesa, yo creo que es un tema que se tiene que discutir, y yo creo que eso es un gran paso. Y otro aspecto que me parece fundamental, tomando lo que mencioné antes sobre el movimiento de las estudiantes, que me parece, insisto, fantástico lo que están haciendo, es que la Universidad de Costa Rica se tiene que convertir en un ejemplo para el resto de la sociedad, que los temas hay que discutirlos, los ponemos sobre la mesa, los analizamos y tomamos acciones pertinentes y prontas para resolver la situación. Yo espero que la comunidad universitaria muestre esa madurez ante esta situación, y que no solamente las autoridades universitarias se sientan partícipes y corresponsables de lo que está sucediendo, sino prácticamente toda la comunidad universitaria. Si bien es cierto, eso es un problema que afecta a las mujeres directamente, es un tema que también los hombres tenemos que participar en la búsqueda de una solución de esta situación. Claro, no es una solución que podamos solo encontrar, ¿verdad?, conversando entre las convencidas, como siempre digo yo, ¿verdad?, sino que tienen que estar las otras personas también involucradas. Eliana, ¿cuáles son los siguientes pasos del colectivo? ¿En qué están trabajando? ¿Qué están haciendo? Si yo quiero acercarme a ustedes, ¿cómo puedo hacerlo? Claro, lo primero a mencionar sería que nosotras estamos en redes sociales, estamos en este momento en Facebook, estamos en este momento en Instagram, que creo que es uno de los canales principales que se ha utilizado para acudir a la colectiva. Aparecemos como me pasó en la UCR en cada una de ellas, y me parece súper importante que si la chica se siente asustada, si le ha pasado algo, pues por supuesto acuda a nosotras, nos hable, nos diga cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones. Y en este momento nuestra agenda se está centrando en de nuevo ir a las sedes, terminar de visitar las sedes y recintos que no hemos podido visitar, volver a acudir a las sedes que ya hemos visitado, dar capacitaciones, dar círculos de mujeres, que creo que es un espacio seguro que las chicas han tomado de forma muy positiva y que nos ayuda también a conocer cuál es la situación, empezar a acompañar a las chicas al proceso de denuncia, y creo que por ahí va nuestra línea, trabajando no solamente entre colectivas, sino también con la universidad, que creo que es algo muy importante resaltar.
¿qué han identificado así como prioritario para que se sientan más seguras? ¿Han logrado identificar algo? Claro, es que con la cantidad de denuncias que recibieron, Claro. debe ser como realmente muy difícil poder procesar todo de una vez. Sí, creo que en realidad a nosotras incluso nos fue muy complicado procesar toda la información, hacer una depuración, crear mecanismos entre nosotras que realmente pudieran funcionar. Entonces creo que hasta el autocuidado entre ustedes, claro, a la hora por de recibir supuesto. denuncias. Debo decir y debo ser muy sincera en que este tema del autocuido ha sido, yo creo que un talón de Aquiles que hemos poco a poco cubierto, pero creo que los círculos de mujeres han sido un espacio valioso, van a seguir siendo un espacio valioso para todo este tema, toda esta lucha que hemos tenido, y creo que también nos vamos a extender a hacer más conferencias, no solamente con las capacitadoras del CIEM, sino también queremos invitar a personas que están en el ámbito público, que han llevado esta lucha en diferentes espacios y que creo que también le pueden dar una voz no solamente de seguridad, sino de empoderamiento a las chicas, que creo que eso también es muy importante a rescatar y va a ser una línea que vamos a seguir trabajando. Alejandra, en 30 segundos, un poco terrible. Sí, ¿qué han encontrado, digamos, de 3 acciones vitales para generar espacios seguros, libres de violencia y Bueno, hostigamiento? la primera es la capacitación y sensibilización. La gente, y no dirigida desde lo formal, sino desde el corazón. Trabajar en derechos humanos es trabajar poniendo y anteponiendo el corazón en estos temas. La otra, generar empatía, porque cuando yo no entiendo lo que le pasa al que está al frente, me parece que es un invento, me parece que está exagerando, y la empatía es esa posibilidad de colocarse en este lugar. Y luego que todo lo que estamos haciendo tiene una palabra mágica y es transformar. Y transformar no nos lleva sino a mejores lugares. La igualdad requiere de estas actitudes colectivas para poder llegar a otros espacios, así es que el ofrecimiento de una Defensoría de los Habitantes que está comprometida en esto y que tiene experiencia para colaborar en este proceso y controlar, que también es lo que nos toca. Claro, tener, ¿verdad?, como identificar que efectivamente no es solo trabajar el hostigamiento, en las que hay una relación de jerarquía, sino que también tenemos que trabajar el acoso, que es entre pares, ¿verdad? Entre pares puede ser entre investigadores, entre profesores y profesoras, entre estudiantes. Yo he estado un poco preocupada de casos de hostigamiento, bueno, de acoso fuerte entre pares, y tener claro que tenemos que efectivamente generar una universidad cada día muchísimo más equitativa, igualitaria entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias, Fernando, Alejandra e Ileana, por estar aquí en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana.